¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio acá. Me da mucho gusto tenerte de vuelta por aquí. Voy a comprometerme para sacar más videos, porque bueno, es complicado. Pero bueno, en este episodio quiero hablar contigo acerca de las matemáticas. Yo, como primera carrera, estudié actuaría, que es una carrera que es, podemos verlo así, mitad matemáticas puras y la otra mitad son cosas de finanzas, de estadística, que no es que la estadística no sean matemáticas, pero bueno, su aplicación es otra, distinta a la matemática pura. Entonces, cuando yo estudié esa carrera, la matemática me encantó. Es una carrera que quizás no es para todos, quizá no por la complejidad, sino por el campo de aplicación de la actuaría misma. Y ahora estoy estudiando una carrera en filosofía e historia. Pero la filosofía siempre fue algo que me interesó, siempre fue algo que me gustó mucho. Y podrías preguntarte, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? Y de hecho, al estudiar matemáticas, mi gusto por la filosofía no hizo más que aumentar. Ahí podría decirte que encontré preguntas muy interesantes, como cuáles. Bueno, el contenido que luego hay en YouTube, que usualmente o que es la mayoría que hay de matemáticas, es cómo hacer o cómo resolver ciertos problemas que se presentan ahí. Es decir, uh, para ingenierías, para la preparatoria, para algunas carreras o propiamente para la carrera de matemáticas, ¿no? Resolver problemas. Pero la filosofía que hay detrás de la matemática, las preguntas que se hacen mientras uno realiza o estudia la matemática son sumamente interesantes. Y aquí te voy a presentar unas varias para ver si de pronto alguna te interesa y entras a este maravilloso mundo de las mates. La primera de ellas tiene que ver con los números. Los números son algo que no puedes pasar un solo día sin manejar. O sea, no hay un día, no hay un momento, bueno, momento sí, pero vaya, no hay un día que no dejes de utilizar números para lo que tú quieras, pero ahí están. Y esta pregunta es, ¿qué cosa es un número? Es todavía una cuestión abierta en matemáticas. Se pueden definir a base de conjuntos, se pueden definir a base de... bueno, de entrada hay distintos tipos de números, conjuntos numéricos, ¿no? Los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, los complejos y muchos más arriba. Entonces, todos ellos tienen una definición en particular y tienen otra vez, la particularidad de que se van comiendo uno a otro. Es decir, tienes a los naturales, arriba tienes a los enteros, luego los irracionales viven por acá, por un paraíso extraño, y luego tienes a los reales que se come a todos ellos, y luego a los complejos que se los comen a todos, ¿no? Pero si uno hace la pregunta básica, bueno, ¿qué cosa es un número? La matemática tiene esta propiedad de que al ser una ciencia formal, bueno, no es una ciencia realmente, una disciplina, pero con esto no quiero quitarle su importancia. No puedes ver los objetos de los que estás hablando, a diferencia de la física. Entonces, en matemáticas, tú tienes el ente más básico que es un número, pero tú no ves a un 1, tú no ves a un 2 en la naturaleza. Es algo que se llama una abstracción, porque solo vive acá. Entonces, te pregunto, ¿qué cosa es un número? ¿Qué entiendes tú? Te digo que hay varias definiciones. Si hablamos particularmente de los reales, pueden definirse a través de las cortaduras de Dedekind, pueden definirse a través de sucesiones de Cauchy y varias otras formas, ¿sabes? Entonces, esa pregunta tan básica, pues está ahí. Se han intentado dar muchas respuestas ya a través de ramas de la matemática bastante complejas. Entonces, eh, ¿cómo definimos algo que usamos todos los días? Por ejemplo, los números naturales. Los números naturales surgen a través de la necesidad de contar. Luego, muchos siglos después, creo que hace como un siglo hubo el problema de cimentar la matemática, ¿no? Ahí estaba Russell, ahí estaba Gottlob Frege, luego llegó a, ay, ¿cómo se llama? Este lógico matemático, que esta salió en la película de Oppenheimer. Ay, no me acuerdo su nombre, si me acuerdo, si no te lo pongo aquí, pero también llega él una vez que parece que ya se cimentó la matemática en una teoría de conjuntos o también el axioma de elección. Bueno, muchos temas. Es un problema la cimentación de la matemática misma y su problema nace a través de los números. ¿Qué es un número? Te voy a dejar en la descripción muchas fuentes donde si te quedan dudas puedes consultar para que no nada más te quedes así con la pregunta, sino que realmente podamos abrir la discusión. Otra cosa, una segunda pregunta que me parece interesante es el concepto de infinito.
¿Qué es el infinito? ¿Qué es la nada? Te digo, si hablamos de conjuntos, que es algo importante, muy importante en matemáticas, está el conjunto vacío y el infinito. ¿Qué cosa es el infinito? Decimos que es un concepto, ¿no? Porque no es un número, es una representación o una abstracción de algo. Pero solo imagina, no importa el número, imagina el número más grande. O sea, pensemos en potencias, ¿no? 2 al cuadrado. En esa operación de potencia de multiplicar por sí mismo, imagina 1.000.000 a la 1.000.000. O sea, 1.000.000 multiplicado 1.000.000 de veces por sí mismo. Ese número está muchísimo más cerca del cero que del infinito. Ahora esa cantidad, si quieres, multiplícala por 10 millones, por 1 billón, por 1.000 billones, por la cantidad que tú quieras. Y ese número que tengas o que te puedas imaginar en tu cabeza va a seguir estando más cerca del cero que de algún infinito. Entonces, ¿qué cosa es el infinito? ¿El infinito existe en la naturaleza o no? ¿Hay algo que podamos ver infinito? Inclusive el propio universo. Puede pensarse que el universo está en constante expansión, pero ¿es infinito o simplemente es tan grande que no podemos concebir lo enorme que es? ¿Pero es infinito o acaba? ¿Qué cosa es? Igual pasa con la nada, con el conjunto vacío, literalmente la nada. ¿Qué es la nada? Cuando se habla del cero, del número cero que todos conocemos en matemáticas, es un gran avance, fue un salto en el pensamiento de la humanidad impresionante. Porque imagínate, si estás acostumbrado, hace miles de años, estábamos acostumbrados a pensar, contando, ¿sabes? Tengo una cosa, tengo 2 cosas, tengo 10 cosas, pero ¿por qué ponerle un número a la nada? Al cero, ¿por qué hacer eso? Es algo que nosotros pensamos simple, ¿no? Pues si el cero no hay nada, pero piénsalo, ¿por qué tendría yo que asignarle un símbolo a donde no hay nada? ¿Cuál es la necesidad? Entonces, es un problema y una pregunta muy interesante que se presenta en matemáticas. Otra que me pareció muy padre cuando antes de que empezara a estudiar ya actuaría, fue eh, la matemática es inventada o descubierta. Ambas, o sea, si te pones a pensar en ambas opciones, encuentras cosas muy interesantes. Si fue inventada, ¿por qué responde o por qué parece sí funcionar a lo que encontramos en lo natural? Si surge de nosotros, ¿o será que somos tan buenos, tan inteligentes como especie que podemos tratar de emular o modelar, mejor dicho, lo que vemos allá afuera? Y si fue descubierta, o sea, si la matemática ya existe dentro de las leyes de la naturaleza, bueno, no de las leyes, porque eso creo que es redundante. Si existe ya dentro de la naturaleza, entonces eso quiere decir que ya las cosas tienen una determinación específica. Y es entonces nuestra tarea modelarlo adecuadamente, encontrar el modelo, quizá para ser más específico, la o las ecuaciones o el conjunto de ecuaciones o de funciones, mejor, no ecuaciones sino funciones o modelos que lo representen o que alcancen a agarrar un cachito de esa realidad, como es parte de lo que hace la física, tratar de describir lo natural o el fenómeno a través de una representación matemática, pero aún esos modelos son un cachitito de la compleja realidad. Se encuentran también las ecuaciones de Navier-Stokes, que es un problema, me parece que es un problema del milenio, de esos que si lo resuelves, creo que te dan $1.000.000, algo así, que tiene que ver con el flujo, literal, el flujo, no sé si necesariamente el agua, no me acuerdo, pero es un problema de lo natural. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que fueron inventadas o que fueron descubiertas? Otra pregunta que me parece muy interesante es ¿hasta dónde llega el alcance de la abstracción en matemáticas? Es decir, lo que comúnmente tenemos a nuestro alcance de esta disciplina es quizás en la prepa, que llegamos a ver puede ser cálculo diferencial integral o a veces probabilidad y estadística, que fue mi caso. Y si entras a una licenciatura, pues posiblemente te encuentres algunas mates, pero aplicadas, ¿no? A la especialidad que hayas elegido. Quizá una ingeniería ya mucho más fuerte, pero aplicado. Pero si entras a la licenciatura en matemáticas, física, actuaría, te digo que es una parte, eh, pues empiezas a verlo reflejado. Pero cuando uno dice la matemática pura, que bueno, algunos profesores o más expertos en el tema que yo comentan que la matemática pura no existe, porque usualmente se hace la diferencia, ¿no? Matemática pura y matemática aplicada. La pura es
es la matemática que se estudia a sí misma. O mejor dicho, es cuando tú estudias la matemática sin necesidad de buscar una aplicación. Y la matemática aplicada es, por ejemplo, la que puedes encontrar en una ingeniería. Que no te interesa saber tal vez de dónde vienen las cosas, no necesariamente te importa saber de dónde surgió este modelo o esta función o este razonamiento, sino más bien el interés es dónde puede aplicarse de manera más adecuada, para qué objetivo o para lo que yo estoy estudiando, ingeniería eléctrica, química, mecánica, me sirve la teoría, ¿no? Pero muchas personas comentan, también te voy a dejar links en la descripción de investigadores, profesor mío, que comentan esto, ¿no? Que realmente la matemática existe por sí misma y no hay dentro de ella, o sea, no es intrínseco que haya una diferencia. O sea, la matemática existe y uno decide aplicarla, pero no es que haya la diferencia en sí. No sé si me explico. Entonces, en fin, esto y más, hay cosas tremendamente interesantes que tienen que ver con filosofía y matemáticas. Estas dos son hermanas. No diría que son lo mismo, pero son hermanas. Por eso es que hace muchos siglos, por ejemplo, Newton, Leibniz, que fueron ellos, entre muchos otros antes de ellos, los que aportaron para la creación de lo que hoy conocemos como el cálculo infinitesimal, diferencial, integral, quienes aportaron y quienes eran aparte de matemáticos, físicos, filósofos, biólogos, etc, etc, también porque esos campos no estaban tan desarrollados como ahora, entonces quizás era más fácil adentrarse en tantos. Pero bueno, cuéntame qué opinas de todo esto. Te voy a dejar también los 7 problemas del milenio. Es un tema súper interesante. ¿Tienes algunas otras preguntas que te parecen interesantes de las matemáticas? Otra antes que se me ocurre ahorita. Los modelos. Se habla mucho de modelos y de ecuaciones y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance de un modelo? Los modelos que te encuentras en física, los que pueden describir el movimiento, cuando uno se encuentra estático, el nivel, quizá lo que pasa a un nivel atómico, ¿qué tan, qué tanto alcance podemos decir que tienen? ¿Eso importa? ¿No importa? Y pues bueno, podemos seguir hablando de esto. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante este video. Si sí fue así, compártelo, déjame tus opiniones, suscríbete si no lo has hecho. Y pues nada, espero tenerte por aquí pronto y yo seguiré trabajando para traerte mejor contenido. Gracias.